Los ganadores de esta convocatoria de Programa de Residencias de Investigación 2024 fueron seleccionados por un jurado externo compuesto por expertos nacionales e internacionales. De esta manera vamos a iniciar con el primer proyecto. Se trata de Democracia y Democratización en Panamá, bajo dominio colombiano entre 1821 y 1903. Esto es a cargo del politólogo Alfredo Castillero. Muy bien. Antes de entrar en materia, me sumo a los saludos protocolares de rigor y a los saludos a todas y todos los que han tenido la gentileza de acompañarnos en el día de hoy, que como se podrán imaginar es de gran importancia para todos los investigadores residentes de CIHAC. Como se puede desprender de la primera filmina, de ese tema generoso con el que me postulé y que aparece en lo que reseñó la presentadora, la moderadora, he escogido uno en particular que he desarrollado quizás en más profundidad que los demás y que quizás podamos cubrir razonablemente bien en el tiempo del que disponemos, ¿no? No voy a abordar la totalidad de la temática de la democracia y la democratización. ¿Ahí? ¿Sí? De la democracia y la democratización en el Panamá del siglo XIX, sino que voy a concentrarme en un aspecto, que es el de las intenciones y efectos de la presencia estadounidense sobre la democracia en Panamá. Para ello estoy aplicando la metodología de la ciencia política en un aspecto histórico importante, sobre todo en los tiempos que corren actualmente. Para los propósitos del presente estudio, por democracia se entiende, siguiendo a Robert Dahl, que hay competencia significativa, un nivel altamente incluyente de participación política y un nivel de derechos civiles y políticos razonable. Y, en particular, atiendo la tesis del contacto cultural, que es aquella que sostiene, aplicado al tema de la democratización, pero proveniente sobre todo de la antropología, aquella que sostiene que cuando entran en contacto dos pueblos, uno en transición hacia la democracia y uno con una democracia consolidada, en principio, aquel que tiene la democracia consolidada debería influir positivamente para el desarrollo democrático de aquel pueblo que tiene una democracia incipiente. En este caso, nos referimos evidentemente a los casos de un pueblo que tenía para 1821 una democracia consolidada, que eran los Estados Unidos, y uno que tenía para entonces una democracia incipiente, todavía precaria. Creo que es importante, antes de entrar en materia, tener el contexto. El periodo de 82 años durante el cual Panamá formó parte de Colombia se abrió prometedoramente para las instituciones representativas en Panamá. En comparación con otros países hispanoamericanos, cuando Panamá se independizó de España tenía, según una teoría aceptada de la democratización, una posibilidad mejor que el promedio de consolidar un orden representativo. Satisfizo no menos de 3 de las condiciones propicias para la democratización posterior luego de la independencia, a saber, la experiencia relativamente prolongada previa a la independencia con el gobierno representativo, esto en virtud de las Cortes de Cádiz y una serie de ejercicios protodemocráticos en el Panamá hispano. 2, una transferencia pacífica del poder, como es sabido, nuestra independencia se logra de modo pacífico. Y 3, el consenso entre las élites sobre la independencia. Es decir, nuestras élites no se fracturan al momento de la independencia. Además, la independencia se lleva a cabo con un grado singular para toda América Latina de estabilidad. Y la proclamación de la independencia en sí misma fue formalmente un acto democrático, como es bien sabido, hecho a través del Cabildo. Posteriormente, luego de la independencia de España, al lanzar su suerte con Colombia, la élite garantizó no solo la protección contra las represalias militares españolas, sino también la protección contra posibles demandas masivas de los sectores populares que quizás no habría podido contener por sí sola, dada su falta de control político y social sobre esos sectores. Es decir, que se garantizaba también una estabilidad a futuro gracias a esa incorporación a Colombia.
Es esto, la adhesión a Colombia, lo que introdujo un imponderable en la política panameña con respecto a las perspectivas de democratización. La política de Panamá en el periodo, luego de la independencia, no era más propia de los panameños, no era más exclusivamente de los panameños que bajo el dominio español. El impacto de la unión a Colombia implicó que Panamá experimentara de manera inusualmente intensa y variada con instituciones representativas y prácticas participativas. Prácticas estas que eran eco, espejo, imagen de lo que ocurría en Colombia. El impacto potencialmente benéfico que pudo haber tenido para Panamá desde el punto de vista de la creación y consolidación de instituciones representativas, la anexión a Colombia, se vio contrarrestada por la manera peculiar en que el compromiso formal de todos los actores políticos en Colombia y Panamá con las instituciones representativas iba de la mano de la entrega de estos mismos actores, y esto hay que decirlo, al clientelismo, el padrinazgo, el soborno, la alteración del registro electoral, el fraude y en ocasiones el sometimiento de los medios de comunicación y la proscripción de los candidatos opositores. Elementos todos estos comunes a los sistemas representativos del periodo, ¿no? Iba de la mano también, sobre todo, de la violencia. Fenómeno este último que durante este periodo era común a toda Colombia, pero que era particularmente cierto de Panamá y que, por supuesto, desnaturalizaba todo esfuerzo por establecer o perfeccionar las instituciones representativas. Finalmente, cerrando esta parte contextual, antes de entrar en materia, la introducción de 1853 del sufragio universal masculino que convertía a la democracia panameña en una democracia masculina, que es el nombre que se da entre los historiadores del periodo, en momentos en que las divisiones de clase y raza, en Panamá se veían exacerbadas por un proceso de modernización socioeconómica, produjo tres transformaciones de envergadura para nuestro tema, a saber, la formación de una facción partidaria urbana basada en la casta, el realineamiento de las fuerzas políticas panameñas en base a la división de clases, enfrentando a sectores populares del campo y la ciudad contra élites urbanas y rurales, y finalmente la ampliación de la élite política, precisamente por la incorporación de algunos de estos sectores y estos liderazgos a la nueva élite política. Lo que acabó con este proceso de participación popular fue lo que lo empezó, es decir, el hecho de que Panamá pertenecía a Colombia. Pues al entronizarse la regeneración en Colombia, esta interrumpió la experiencia con el sufragio universal masculino. Aunque la irrupción de los sectores populares que se encontraba en la periferia del sistema político fue interrumpida, se puede argumentar que esta última experiencia fue el mejor legado de aquel periodo. Pues bien, les comparto unas cuantas imágenes breves sobre ese gran proceso democratizador que vivió Panamá en el 19, en gran medida fruto no solo de los esfuerzos locales, sino de decisiones tomadas en Colombia, desde Colombia. Aquí se ve esta imagen que les dejaré después mientras entro en materia, que es la del Parque de Santana, que como es bien sabido era un poco el núcleo motor del activismo democrático y político en general panameño, ¿no? Que es eso en este momento. Luego, me parece interesante, útil, que veamos la representación política panameña previo a la introducción del sufragio universal masculino. Y quizás elaboro un poquito aquí. Antes del sufragio universal masculino, solamente votaban hombres igual que durante el sufragio universal masculino, pero hombres que tenían un nivel de alfabetización y un nivel de ingresos que les permitía, de acuerdo a los estándares de la época, ser autónomos. En otras palabras, era un sufragio que además de ser masculino, era elitista, digamos, ¿no? Sin exagerar demasiado. Pues bien, estos son los representantes de aquel momento histórico, sin quitarle su valía histórica de próceres de nuestro país y nada semejante. Personas como Tomás Herrera, Justo Arosemena, Rafael Núñez, que es colombiano, pero representaba a Panamá y estaba cito en Panamá durante un periodo importante de su vida, José de Ovaldía. Y esto es lo que pasa a partir del momento de la introducción del sufragio universal masculino. ¿Quiénes nos representan a partir de ese momento? Personas como Buenaventura Correoso, que era presidente y senador en distintos momentos de Panamá, Rafael Aispuru, presidente y senador, Juan Mendoza, el padre de Carlos A. Mendoza, presidente y senador, Gerardo Ortega, presidente, Mateo Iturralde, senador. Si las fotos históricas no dejan ver el cambio con claridad,
Lo importante es que deberían demostrarles con cierta claridad, me parece a mí, la irrupción de los sectores populares de color en la política, ¿sí? Pues bien, ahora vamos a ver el rol jugado por los Estados Unidos en este momento de eclosión democrática que quizás mejor que cualquier otra filmina de estas queda representado por la Plaza de Santa Ana, ¿no? Esa que era un hervidero popular. Pues bien, entramos ahora en la presencia estadounidense en Panamá. Aunque los Estados Unidos intentaron exportar el modelo de democracia americana a Hispanoamérica desde muy temprano, esa no fue una de sus intenciones con respecto a Panamá durante el siglo XIX. El primer embajador que llegó a Colombia en 1822 no llevaba ninguna sugerencia con respecto al orden político deseado, como sí era usual en las demás misiones que enviaba Estados Unidos a la región, trayendo sin embargo instrucciones precisas del secretario de Estado Henry Clay para negociar la construcción de un canal a través del Istmo, excluyendo de ser posible otras naciones. La más temprana iniciativa privada estadounidense tuvo lugar poco después, en 1825, cuando un grupo empresarial en Nueva York anunció la creación de una compañía para la construcción de un canal por Panamá. A pesar de que esas propuestas no dieron frutos, fueron una temprana indicación del hilo conductor que caracterizaría esas relaciones de Estados Unidos con Colombia, con énfasis en Panamá. El deseo de controlar la ruta eclipsaría todo otro objetivo en las relaciones de Estados Unidos con Colombia con respecto a nuestro país. Después de un cuarto de siglo de relaciones bilaterales poco significativas en virtud de que aquellos tempranos proyectos canaleros no habían fructificado, en 1846 el gobierno de Colombia temía que iba a perder el control del Istmo a manos del imperialismo británico y de sus posibles aliados entre la élite panameña, quienes deseaban separarse de Nueva Granada. No debemos olvidar que con antelación ya habían tenido lugar los esfuerzos separatistas de 1830, 1831 y en particular el más importante, que es el de 1840, que tiene un cierto talante democrático que todavía hay que explorar en detalle y que además se consolidó por espacio de un año. Por esa razón, Colombia recurre a los Estados Unidos para asegurarse de que mantendría Colombia el control sobre Panamá. El artículo 25 del Tratado Mayarino-Bitlac, que resultó de la negociación, transformó a Panamá en un protectorado americano y creó una complicada alianza entre Panamá y Estados Unidos que ha durado hasta nuestros días, siendo con ella la más larga en la historia de ambos países. Panamá permanecería como protectorado de Estados Unidos desde entonces por 93 años, más que cualquier otro país en la región salvo Puerto Rico, hasta la ratificación por el Senado americano del Tratado Arias-Roosevelt en 1939. Poco después del Mayarino-Bitlac, la fiebre del oro californiano, en 1848 al 55, hizo urgente para Estados Unidos controlar la ruta, en virtud de que miles de buscadores de oro querían viajar de la manera más rápida desde el Atlántico al Pacífico para llegar a California. El ferrocarril de Panamá, construido y poseído por los estadounidenses hasta 1891, fue una de las primeras y más masivas inversiones de capital americano en Hispanoamérica. Panamá se convirtió en el más importante receptor de inversión americana en la región. Líneas navieras conectaban a Estados Unidos con Panamá y una plantación de guineo y la extracción de productos del bosque pronto siguieron. Al comienzo del siglo, el capital bancario de Estados Unidos se concentraba en 4 países, uno de los cuales era Panamá. Panamá adquirió para la estrategia militar de Estados Unidos una importancia que no había tenido para ningún otro país poderoso desde los tiempos coloniales. Una vez más, precisamente como en la colonia, tuvo que cumplir su doble función geográfica primero, como centro de tránsito, y segundo, como el guardián estratégico de las economías de un imperio. Pues bien, ¿qué forma asumió ese tratado? ¿Qué forma tuvo esa presencia política de Estados Unidos en Panamá en aquel periodo? Recordemos lo que dice la teoría del contacto cultural, es que en teoría, siendo los Estados Unidos un país con una democracia consolidada, avanzada para aquel periodo histórico, pudo haber tenido efectos teóricamente positivos sobre la democracia, un aspecto puntual que es lo que estoy estudiando. En total, en los 53 años desde 1850 y 1903, la intervención estadounidense fue solicitada, considerada, amenazada y ejecutada no menos de 53 veces. Los Estados Unidos, de hecho, desplegaron tropas en Panamá por lo menos en 18 ocasiones,
2 veces en 1856, una vez en 1858 y 1860, 2 veces en 1861 y 1865, una vez en 1868, 2 veces en 1873 y 1885, una vez en 1895 y 1901, 2 veces en 1902 y una vez en 1903. La intervención estadounidense fue solicitada 10 veces, 3 veces por las autoridades colombianas, 4 veces por las autoridades locales y 3 veces o bien por las autoridades locales o las autoridades nacionales. Son casos en que los historiadores remontan a ese tipo de llamado de la intervención, pero que no queda claro por la documentación si fueron las autoridades nacionales colombianas o las autoridades locales panameñas quienes lo solicitaron. Los Estados Unidos atendieron 7 de las 10 solicitudes, las cuales se consideraron intervenciones de derecho, es decir, que cabían dentro de lo que permitía el marco del Tratado Mayarino-Bitlack. Pero no intervinieron cuando se les solicitó 2 veces en 1861 y una vez en 1862. El gobierno colombiano solicitó o estuvo de acuerdo, este es un entrecomillado, con la intervención estadounidense en otras 6 ocasiones, las cuales habrían sido por ello en principio también intervenciones de derecho. Es decir, no las había solicitado, pero al darse coincidió en que les era conveniente que las mismas se dieran. Presuntamente Estados Unidos intervino sin solicitud de autorización previa en las otras 5 ocasiones, las cuales fueron entonces ilegítimas intervenciones de hecho. También hubo una intervención diplomática a través de medios legales o intervención diplomática de derecho, el convenio de Rancas de 1867, el cual limitó todavía más la soberanía de Colombia sobre el Istmo. Según Conniff, Michael Conniff, el historiador consagrado a estudiar Panamá y Brasil, las tropas estadounidenses permanecieron en las ciudades de Panamá, Colón y Bocas del Toro por un total de 193 días. Como Conniff no incluyó en su cálculo las intervenciones de septiembre-octubre del 56, de 18 de diciembre del 58, de mayo del 61 y una de las intervenciones de 1865, el total debe haber sido todavía bastante más alto. Fue, y estoy citando, la más prolongada permanencia de tropas estadounidenses en tierra extranjera durante ese periodo, salvo la ocupación de Cuba desde 1898 hasta 1902. Presuntamente también Filipinas y Puerto Rico, agregaría yo. Pues bien, el número de tropas involucradas fue excepcional para el periodo, llegando a 1.200 tropas en 1885. La fuerza expedicionaria más grande que Estados Unidos había mandado al extranjero entre la guerra contra México en 1846 al 48 y la guerra hispano-cubano-norteamericana de 1898. Es decir, que en un periodo de 50 años, la presencia en Panamá fue la más nutrida de cualquier contingente militar estadounidense. Ahora bien, ni el número de intervenciones, ni la duración de las mismas, ni el número de las tropas desplegadas dan una imagen completa de la presencia militar estadounidense en Panamá, la cual fue prácticamente continua, según testimonios de la época, dado que bajo el Tratado Mayarino-Bitlack, Panamá se había convertido en, entre comillas, un puerto de desembarco regular o port of call para la Marina de Guerra estadounidense, la cual proyectaba desde ahí la influencia de su país en toda la región. Esta presencia continua en Panamá desde la segunda mitad del siglo XIX, así como la información ya citada sobre el número excepcional de intervenciones y la duración de las mismas, son hechos frecuentemente olvidados cuando se compara a Panamá con otros países de la cuenca del Caribe, en los cuales Estados Unidos también ha tenido intereses geopolíticos particularmente fuertes e intrusivos. Aunque Panamá se puede comparar con otros países de esa cuenca, no se debe olvidar que incluso entre ellos la posición de Panamá era extrema porque la magnitud de la presencia americana y la de sus intereses militares llegaron a proporciones inusuales desde muy temprano, un hecho que distorsionó tanto la relación entre los dos países como a la propia política panameña. Las 2 intervenciones que amoldaron esa relación desigual fueron la primera intervención de 1856, estos son detalles de la participación electoral que son interesantes, pero que nos tomarían quizás más tiempo.
del que tenemos. Este es el incidente de la tajada de Sandía, bien conocido, que es cuando se da la primera intervención reconocida por todas las partes como tal. Pues bien, son dos, decía yo, las intervenciones que marcan la naturaleza de esa relación, la de 1856 y la de 1885. En 1856, los Estados Unidos defendieron su derecho de intervenir para asegurar el tránsito de gente y de mercancía a través del istmo, no solamente en caso de agresión extranjera, que era lo que contemplaba el Mayarino Bitlac, que tenía por propósito defender los intereses de Colombia en Panamá a través de la presencia americana, sino también contra el gobierno nacional colombiano o local panameño en caso de que estos últimos no mantuvieran el orden. Es decir, por primera vez los Estados Unidos interpretan un acuerdo, un tratado, más allá de lo establecido en la letra del mismo. Una práctica que, como sabemos, se dio posteriormente con el Heibuno Varila, que no contemplaba ni la expropiación de los puertos, ni el conjunto de bases, ni el despoblamiento de las áreas adyacentes al canal. Es decir, aquí vemos lo que es una práctica consuetudinaria que hay que tener presente siempre, sobre todo en los tiempos que corren de la diplomacia norteamericana con respecto a Panamá. Reitero, por primera vez interpretan generosamente en su favor un tratado bilateral. Luego, la segunda intervención, que es clave para entender cómo se va forjando esa relación y su impacto en la democracia panameña. En 1885 los Estados Unidos volvieron a afirmar su autoridad cuando intervinieron durante el periodo de construcción del canal por los franceses, de la hegemonía francesa, al extender su protección a los intereses tanto europeos como americanos. Es decir, nuevamente, nada en el tratado existente les decía a ellos que tenían ni la obligación ni el derecho a proteger a ningún otro interés que no fuera el interés colombiano sobre Panamá. Es decir, son dos lecturas fundamentales de naturaleza expansiva, absolutamente unilateral y arbitraria de un tratado que ciertamente existía, y siembran lo que va a ser después la interpretación del Heibuno Varila y todos los tratados subsecuentes con los Estados Unidos. Aunque había una lógica clara que predominaba detrás de cada una de esas intervenciones, a saber, la necesidad de proteger la ruta, las mismas tuvieron lugar en circunstancias muy diversas. Algunas durante revueltas populares, abril del 56, y 1868, otras durante movimientos separatistas o que algunos interpretan como separatistas, como los del 58, 60, ciertamente el 61. Hubo otras más durante guerras civiles, septiembre-octubre del 56, 1861, 1865, 1873 en dos ocasiones, 1885, 1901, en 1902 dos veces y 1903. En el caso de la separación, en este caso, prestándose por las circunstancias a que los actores políticos locales malinterpretaran la política americana hacia Panamá, posiblemente, o a que la interpretaran correctamente, por esa diversidad de motivos que generaban la intervención de Estados Unidos. Aunque las intervenciones de Estados Unidos antes del 85 parecen haber tenido muy poca influencia sobre el proceso político, pues los panameños sencillamente continuamos con nuestras revueltas locales, guerras civiles locales, con nuestros intentos por separarnos de Colombia, tratando eso sí de no afectar los intereses de Estados Unidos, todas las intervenciones posteriores a 1885 impidieron que el Partido Liberal, que gozaba tanto del apoyo de sectores de la élite como de los sectores subalternos, me refiero en particular al denominado Partido Liberal Negro, denominado así por los cónsules y las fuentes de la época, ocupar el poder. Es decir, que a partir del 85 hay un claro sesgo político e ideológico de las intervenciones americanas en Panamá, que podríamos denominar como antiliberal. En razón de los votantes podríamos decir que es un sesgo antipopular. También habría que ver si no era un sesgo también de naturaleza racista, que algo de eso sin duda había en base a la documentación a nuestro alcance. Al impedir todo conflicto que pudiera poner en peligro el ferrocarril que cruzaba la zona de tránsito desde la ciudad de Panamá hasta Colón, los Estados Unidos de facto impidieron que se le arrebatara el poder a las autoridades constituidas, aunque no necesariamente democráticas, conservadoras en las ciudades de Panamá y Colón.
Antes del 85, durante el periodo de la hegemonía liberal, y sé que aquí estoy abordando cosas muy apretadamente, pero hubo un periodo de hegemonía liberal y de prácticas democráticas seguido de un periodo de regeneración y hegemonía conservadora de un talante distinto, particularmente en Panamá. Antes del 85, durante el periodo de la hegemonía liberal, las luchas se daban principalmente entre fracciones liberales y sus aliados. No podía haber sido de otra manera, no solo porque los liberales tenían un firme control del poder, sino también porque el Partido Conservador carecía del suficiente apoyo popular, por lo menos en la zona de tránsito. Por lo tanto, si las fuerzas americanas intervenían en los conflictos del periodo, difícilmente se podría afirmar que lo hacían en favor de algún partido en particular. Después del 85, durante el periodo de la hegemonía conservadora, la lucha era entre el Partido Liberal y los administradores conservadores designados por Colombia, ya no elegidos. Hay otro sistema político de un talante, reitero, menos democrático. De hecho, mientras que no hay prueba clara de que Estados Unidos buscaba impedir el acceso al liberalismo al poder, dado que estas intervenciones coincidieron con el periodo de la hegemonía conservadora, el intervencionismo de Estados Unidos se puede considerar como un mecanismo para apuntalar el conservadurismo y obstaculizar la democracia. En ese sentido, debemos destacar que, a diferencia del resto de Colombia, según todos los observadores de la época, la mayoría de los panameños eran liberales, a quienes, por ende, las intervenciones estadounidenses los excluían del poder. En 1885, cuando el líder del Partido Liberal Negro, Rafael Aispuru, se rindió, afirmó que los Estados Unidos habían tomado el lado de los conservadores. El comienzo de la hegemonía conservadora coincidió con la ya mencionada necesidad de Estados Unidos de reafirmar su autoridad en el istmo, en virtud de la presencia creciente de los franceses en el mismo. La brutalidad del levantamiento liberal en Colón, que culminó en la quema de la ciudad, y la amenaza directa que este alzamiento constituyó, no solamente contra los intereses americanos, sino también contra las vidas de los americanos, le dio a Estados Unidos el pretexto que necesitaba para hacerse sentir plenamente. El hecho de que la rebelión fue encabezada por la facción negra del Partido Liberal, sobre la cual los oficiales americanos habían expresado algún tipo bastante manifiesto de desprecio racista, contribuyó a que el peso de Estados Unidos se hiciera sentir todavía más. Los 3 líderes del movimiento en Colón fueron ahorcados y 58 alzados más fueron capturados, enjuiciados y apresados. La última intervención americana antes de la separación panameña de Colombia obligó a pactar la paz a 9.000 liberales invictos, bien armados y apertrechados, bajo el comando del más prestigioso general colombiano que emergió de la Guerra de los 1000 días, Benjamín Herrera. Después de haber tomado control del istmo, salvo las ciudades de Panamá y Colón, siguiendo las instrucciones del Comando Central Colombiano, del Partido Liberal y del Ejército Liberal, se rindió sin un solo disparo a las tropas conservadoras, que eran mucho menores y estaban mal abastecidas. Por primera vez, y ello es un tema inexplorado que merece ser investigado con más precisión, los Estados Unidos tomaron abiertamente el lado de los conservadores. Las guerras civiles de 1885 y 1895 y la Guerra de los 1000 días demostraron que nadie podía alcanzar el poder en el istmo sin el consentimiento de los Estados Unidos. En el periodo que siguió, el de la República de Panamá Independiente de Colombia, ningún grupo político llegaría a enfrentarse directamente a los Estados Unidos. En general, las relaciones entre Panamá y Estados Unidos en el siglo XIX se caracterizaban por la obsesión estadounidense con alcanzar el control exclusivo de la ruta, su total desinterés por la democratización y su manejo de los asuntos panameños como si fueran un asunto de interés exclusivo del estamento militar. En el comienzo del nuevo siglo, los panameños no solamente estaban familiarizados con los métodos del intervencionismo americano, sino que también sabían cómo manipularlo a su favor. La intervención de los Estados Unidos en lugar de la guerra civil se había convertido en el último recurso para resolver los conflictos políticos en Panamá. Si los Estados Unidos hubiesen deseado promover su modelo democrático en la región antes de la independencia, podrían haber tenido algún éxito dada la extraordinaria dependencia económica de Panamá y la presencia militar y civil hegemónica de los Estados Unidos, que era comparable, aunque no idéntica, a la de la propia Colombia.
el terreno podría haber sido comparativamente fértil dada la inmensa experiencia de Panamá en prácticas electorales. Estados Unidos eligió no hacerlo. Dado el carácter relativamente representativo que para la época tenían las instituciones políticas estadounidenses, la presencia virtualmente continua de tropas de aquel país en nuestro suelo pudo haber contribuido, según la teoría de la transmisión cultural de los valores democráticos, a la consolidación de las instituciones representativas en Panamá. No obstante, la preocupación casi obsesiva de Estados Unidos con el control de la ruta de tránsito y con la estabilidad en el área adyacente a la ruta de tránsito era tal que no solo no hay evidencia de la transmisión de tales valores por esa vía, sino que en la práctica las tropas de Estados Unidos impidieron reiteradamente la toma del poder por los sectores populares, contribuyendo a la interrupción del proyecto popular de dichos sectores, al proyecto político de dichos sectores populares, y desnaturalizando la de por sí precaria e incompleta democracia panameña. Permítanme enseñarles unas últimas Filipinas rápidamente para ya culminar. Aquí hay este dibujo, esta obra sobre el incidente de la tajada de Sandía, que fue marcó aquella primera intervención. Aquí primero hay una imagen algo idealizada o muy idealizada de la entrada de tropas americanas de la Infantería de Marina a México. Lo uso básicamente por la fecha, es probablemente el mismo tipo de uniforme que usaban cuando entraron acá en el 56, al lado nuevamente la Infantería de Marina, y hago hincapié en eso porque ellos eran quienes entraban a Panamá a intervenir, la Infantería de Marina en los 860, oficialidad de la Infantería de Marina en los 870 y la oficialidad de la Infantería de Marina en los 890. Ahora veremos algo más cercano a la realidad. Estas son obviamente imágenes idealizadas, ¿no? Aquí hay uniformes militares colombianos no menos ideales e idealizados de aquella época, concretamente de 1881, que es el momento importante donde hay un cambio en el tipo de uniforme, el reglamento de uniforme colombiano. Aquí vemos algo más cercano a lo que realmente pasaba, una foto célebre de niños combatientes liberales en la Guerra de los 1000 días. Si fueron reclutas voluntarios o no, es un tema que no se ha podido establecer con claridad. En todo caso eran menores de edad claramente, ¿no? Aquí hay soldados conservadores en Colón en 1902. Se puede ver que hay un contraste entre esta imagen y aquellos uniformes galantes que describen en el manual de uniformes de Colombia de 1891. Esta es la ciudad de Panamá en 1902, al culminar la Guerra de los 1000 días. Aquí está la intervención de Estados Unidos en la Guerra de los 1000 días, con la firma de la paz total. La firma de la paz total que acaba con la Guerra de los 1000 días en Colombia se dio aquí en Panamá el 21 de noviembre de 1902, interesantemente en un acorazado norteamericano, el Wisconsin. Y este es no menos interesante porque es el acorazado Nashville, que fue a Colón a impedir que llegaran refuerzos colombianos que tuvieran el propósito de obstaculizar nuestra independencia de Colombia. Y este es el vapor Orinoco, empleado para impedir la independencia. Aquí venían las tropas del general Tovar y el batallón Tiradores. Este no es por si acaso, no es un buque de guerra, es un simple buque de transporte a vapor. Esta es una foto colorizada con los soldados del batallón Tiradores del 5 de noviembre de 1903, sacado, como se hace muy evidente, del blog del Compa, por lo visto. Que no deja de tener el valor de presentarnos la realidad de las tropas. Y esta es una foto colorizada de los infantes de Marina, llamados Blue Jackets, custodiando las oficinas del ferrocarril en Colón el 5 de noviembre de 1903. Sin más, muchísimas gracias por su atención y su paciencia.